En la década de 1930 el sur de Cali comenzó a transformarse. A lo lejos el club campestre se erigía como símbolo de modernidad. Poco después, en 1938, Cementos del Valle marcó otro hito, llevando la industria del carbón a estas tierras. Pero fue en el callejón Colinas donde la minería del carbón empezó a germinar. En este capítulo nos adentraremos en las primeras historias de los habitantes de la Buitrera y escucharemos a don Gonzalo Franco Galíndez, quien vivió esa transformación y nos llevará por los caminos de la minería, trazando nuestro territorio. Aunque es una historia larga, es una historia que merece ser contada. Hola, soy César y esto es La Cultura Rodante de la Buitrera. Hoy nos acompaña el señor Gonzalo Franco Galíndez. don Gonzalo. Cuénteme, ¿cuántos años lleva usted aquí en la Buitrera? Viviendo aquí en la Buitrera, 71 años tengo de edad y esto llevo viviendo aquí, prácticamente soy nacido aquí en la Buitrera. Cuénteme la historia de su familia aquí en la Buitrera, cómo llegaron, a qué se dedicaban, qué hacían. Bueno, mi papá llegó él trabajaba en las minas de carbón de Timba Valle y Timba Cauca. Y cuando abrieron las minas de Cementos del Valle, pero en ese entonces estamos hablando de 1947, en ese entonces empezaba la violencia pues desatada. Y ellos se vinieron pues, prácticamente huyéndole a la violencia acá pues a las minas de Cementos del Valle. Él llegó a la Riberita, que era la Riberita de ese entonces, que fue la primera mina que abrieron la compañía minera del Valle, que era Cementos del Valle. La Riberita, estamos hablando de la parte... Pance. Fue la primera mina que abrió Cementos del Valle, fue la primera mina que abrió. Y después ya al tiempo, ya fue que vinieron a abrir acá en la Buitrera, porque todo el terreno de ellos era del río Pance al río Lilí. Esa era la propiedad de ellos, y ellos eran muy respetuosos porque trabajaron pues, en el terreno de ellos, ¿no? Únicamente ellos no pasaron por debajo del río, no violaron pues las normas, ¿no? Trabajaron en el terreno propio que era del río Pance al río Lilí. Y entonces mis padres llegaron inicialmente a trabajar a Pance. Mi papá, el Eleuterio Franco Duarte, llegó a trabajar a Pance, en la mina de Cementos del Valle. Y ya cuando se instalaron aquí en la Buitrera, ¿cómo fue esta historia? Eso fue ya, bueno, yo soy de 1953, ¿sí? Ya mis padres llegaron más o menos acá en 46, 47, más o menos que cuando estaba la violencia. ¿El año 47? Sí, nos cuenta, o sea, mis padres nos contaban pues, que tocó que sufrir mucho, ¿no? Desplazarse de una parte a otra por cuestiones de la violencia. Y inclusive cuando llegamos acá, llegamos, no, porque yo no había nacido todavía, yo nací acá ya en el 53, 1953, y él ya trabajaba en la empresa. Se organizó allí a trabajar y trabajó más o menos 30 años, 35 años más o menos. Ya después abrieron las minas acá en la Buitrera. ¿Cómo se llamaban las minas? Eran minas de Cementos del Valle. Las que quedan al costado del río Lilí, al lado de allá. Correcto.